Bueno, pues yo creo que todos somos conscientes de que el oído es un sentido altamente conectado con la comunicación, con la necesidad de socializar y de relacionarnos con el resto del mundo, y que su ausencia o su parcial ausencia dificulta esta comunicación, esta sociabilización y esta participación en muchos actos. Yo no sé si hay un problema con el micro, soy yo, con muchos actos públicos. Con el sentido de la vista ocurre más o menos lo mismo, yo creo que todos somos conscientes. Lo que ocurre es que con el sentido de la vista estamos mucho más habituados a que participen en cosas porque detrás tienen una organización como es la ONCE, que aunque trata a otras personas con discapacidad y otros tipos de discapacidades, se centra fundamentalmente en las visuales y tiene una alta producción de medidas para solucionar y solventar los problemas que les ocupan. El 10% de la población española padece hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva. Eso que tiene en mayor o menor medida pérdida auditiva, no quiere decir otra cosa. Es decir, que unos 4.600.000 personas en España tienen problemas para escuchar, para entender lo que se les dice o para participar en la vida social y en la cultural, precisamente porque no pueden acceder a ella, porque no entienden en muchos casos. No tiene por qué ser una sordera completa. Tanto las personas con problemas auditivos como las personas con problemas de visión tienen derecho a disfrutar de los mismos servicios, posibilidades y actividades que el resto de los ciudadanos y ciudadanas que afortunadamente no tenemos ningún tipo de discapacidad. Y estoy hablando de estas dos discapacidades en concreto porque esta moción se centra en ellas, pero hace referencia a cualquier otra discapacidad, sea psíquica o física, evidentemente. La accesibilidad universal permite que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad. O esa es la idea y el planteamiento que nos debería llevar a todas las sociedades modernas y democráticas a llegar, a tener una integración total y absoluta de las personas con cualquier discapacidad, incluida en la cultura, que además es un medio importantísimo, es una forma importantísima de relacionarse con el resto del mundo, de crecer, de disfrutar y de vivir de una forma más plena. En la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada en España con fecha de 3 de diciembre de 2007, la accesibilidad se presenta en su artículo 3 como un principio general, en su artículo 4 como una obligación de los Estados parte y en el artículo 9 como derecho, interactuando con cada uno de los demás derechos reconocidos a lo largo de su articulario. Asimismo, y como consecuencia de la adaptación normativa de la citada Convención a nuestro ordenamiento jurídico interno, la accesibilidad universal se presenta como uno de los principales reguladores del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. Por este motivo, los poderes públicos tienen que adoptar las medidas pertinentes para facilitar a las personas con una cierta discapacidad, sea la que sea, el acceso a todos los servicios públicos y a una vida social y cultural plena. Normalmente, cuando hablamos de accesibilidad, pensamos en salvar barreras arquitectónicas. Por poner un ejemplo, que además deberíamos solventar lo antes posible, las escaleras del auditorio de acceso de la planta alta por la que se entra al auditorio a los servicios. Creo que lo ideal sería una rampa, lo ideal y necesario para que la gente pueda acceder, porque además son unas escaleras de paso y medio que no pueden ser más incómodas y peor adecuadas ni siquiera para las personas que no tenemos ninguna dificultad de movilidad. Pero no solo el problema de accesibilidad y de adaptación a las personas con discapacidad es eliminar las barreras arquitectónicas, que en este ayuntamiento durante los últimos años se han ido eliminando muchas, aunque siguen existiendo, evidentemente, pero se han ido eliminando muchas. Hay dos casos concretos en los que estas barreras pueden salvarse con la implantación de dos sistemas que además la nueva ley, la nueva normativa que entra en vigor, por si no lo saben, el 1 de enero de 2025, con lo cual ya vamos tarde, obligan a implantar para que las personas con discapacidad auditiva puedan participar de los espectáculos que se ven en nuestro auditorio y que además tenemos un programa espectacular a lo largo de todo el año, que son el sistema de bucle magnético individual, sistema de sonido amplificado y pantallas de subtitulado y audiodescripción para personas con problemas auditivos.
El sistema de sonido amplificado consiste en la utilización de unos auriculares con el fin de recibir con mayor claridad el sonido en sala y se dirige, por tanto, a personas que tienen algún problema de audición o de comprensión o gente que se aturulla directamente cuando están en un sitio con mucha gente o con un sonido excesivo. Por otro lado, el sistema de bucle magnético individual permite a las personas que tienen un implante coclear o un audífono escuchen el sonido de forma nítida. En el caso de las personas con problemas de visión, sería necesario un servicio de apoyo a la comunicación en forma de narración que incluya información de los elementos visuales que aparecen en el escenario, relevantes en el espectáculo escénico, dirigidos sobre todo a las personas ciegas o con baja visibilidad, y que puede ponerse en marcha a través de una simple aplicación móvil. La autodescripción es un servicio vital que proporciona una narración que describe los elementos visuales claves de una actuación para personas ciegas o con problemas de visión. Mejora la comprensión y permite una experiencia más inmersiva, que es, al final, a lo que todos aspiramos cuando vamos a un espectáculo. En Medina del Campo, como digo, disfrutamos de un amplio programa cultural, literario, musical, escénico, que, según el Real Decreto 193/2023, que entra en vigor de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, establece una serie de medidas de acción positiva y otros apoyos complementarios orientados a completar las desventajas de partida que experimentan de forma generalizada las personas con discapacidad y que debería ponerse en marcha el 1 de enero, como les digo. En base a su artículo 23, de bienes y servicios de carácter cultural histórico, dispone en el punto 2 que los espacios escénicos de titularidad pública instalarán en sus salas sistemas de inducción magnética y pantallas de subtitulado y autodescripción para que las personas con discapacidad sensorial puedan acceder a los contenidos de las obras objeto de exhibición, mientras que en el caso de los espectáculos escénicos de titularidad privada se promoverá la progresiva incorporación de estos recursos. En el caso de propiedad privada tienen hasta 2029 para hacerlo. En el punto 3 de este mismo artículo se recoge que las personas con discapacidad sensorial tendrán preferencia de acceso a las primeras filas de los servicios de carácter cultural, conferencias y espectáculos, al objeto de que puedan acceder a las mejores condiciones a los contenidos. A tal fin, la puesta a disposición del público de al menos el 10% de los espacios de dichas filas únicamente podrá realizarse una vez agotado el resto del aforo. La disposición final sexta del Real Decreto 193/2023 indica además que la fecha de implantación tiene que ser el 1 de enero de 2025, con lo cual vamos con retraso. Se trata esto que pedimos del primer paso para que se sigan dando el resto necesarios para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a cualquier servicio. Por tanto, leo los acuerdos porque parece que me he pasado. Me había medido yo en casa y no debo de haberme medido bien. Acuerdos. Primero, instar al Grupo de Gobierno a que tome las medidas necesarias para dotar a nuestro auditorio municipal Emiliano Allende de los medios necesarios para hacer accesible a toda la población el uso y disfrute de los espectáculos que en él se acogen. 2. Instar al Grupo de Gobierno a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir con el Real Decreto 193/2023 de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Punto 3. Que cumpliendo el punto 3 del artículo 23 de la mencionada ley, las personas con discapacidad sensorial tengan preferencia en el acceso a las primeras filas de nuestro auditorio. Y punto 4. Instar al Grupo de Gobierno a que se cumpla con el Real Decreto 193/2023 de 21 de marzo en todas sus exigencias lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. Me va a sobrar, no se preocupe. Más que nada porque me resulta bastante lamentable que seamos incapaces de aprobar algo en lo que estamos todos de acuerdo. Sorprendentemente no lo votamos a favor. Y, oye, algo que no me esperaba, me ha sorprendido realmente mucho de ustedes. Están trabajando en ello. ¡Qué cosas! Yo esto en la legislatura pasada lo vi mucho, incluso con cosas que no llevaban ustedes en su programa, pero nosotros sí.
Estamos trabajando en ello. Siempre que proponíamos algo, estábamos trabajando en ello. Están ustedes de acuerdo moralmente, pero están trabajando en ello. Pues miren ustedes, si tuvieran un poco más de transparencia y nos explicaran realmente las cosas que hacen y cómo las hacen, a lo mejor nos habíamos ahorrado el trabajo de presentar esta moción, que les aseguro que a mí me ha llevado un trabajo, llamar a la ONCE, llamar a la Fundación ONCE, llamar a la Organización de Personas con Problemas Auditivas, al Ministerio, recopilar información, leerme el Real Decreto, porque verán ustedes, yo sí que me lo leo, y me lo habría ahorrado, sinceramente. El día 1 de enero no va a estar en marcha todo lo que pide este Real Decreto. Y sí, es obligación del alcalde cumplirlo, y de este grupo de gobierno, señor amigo. Es obligación del alcalde y de este grupo de gobierno cumplir con estas obligaciones, porque son peticiones para los municipios. Entonces, tienen ustedes que hacerlo. Si en vez de criticarnos y ponerse en contra, además de votar a favor, trabajaran por Medina y por las necesidades de los medinenses, no habríamos tenido este problema. Muchas gracias. Pues no voy a perder el tiempo en repetir las circunstancias de aquel gobierno y las circunstancias de este, sobre todo las económicas, que además yo sé perfectamente que el señor Salcedo las conoce y que sabe que no es lo mismo gestionar durante una crisis terrible con un gobierno que limitaba el gasto de los municipios y que se gastó mucho más dinero en salvar a los bancos que en salvar a los ayuntamientos y que salvar a las personas. Así de fácil. Pero es que de verdad, que dejen ustedes de hacer oposición al gobierno de hace 10 años, que llevan ustedes 6 años gobernando, que sí que han hecho cosas, pero muchas de esas no tienen nada que ver con la accesibilidad. Y el señor Emiliano Allende, al que le pusimos con todo el honor y con todo el merecimiento el nombre al auditorio, malamente puede bajar por sus propios medios a los baños del propio auditorio que lleva su nombre. Así que, bueno, sí han hecho cosas, pero anda que no faltan, ¿eh? Anda que no faltan. Sigan ustedes votando en contra, pero háganlas, por favor.